Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con la receta del presidente Gustavo Petro para trascender como símbolo político. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 2 de mayo. La marcha de ayer con banderas, una plaza llena y un Gustavo Petro en su mejor tono de discurso político volvió a mostrar la importancia que le da el mandatario a los símbolos. No es la primera vez que lo hace, ni es el primer presidente en intentar ser simbólico. La paloma de la paz de Juan Manuel Santos apareció hasta en la sopa. Y con Petro son muy recurrentes que muchas cosas sean simbólicas. La espada de Bolívar, 100 años de soledad, Salvador Allende, Bateman, la bandera del M-19 y hasta él mismo. Todos son presentados como símbolos de la lucha política que dice Petro encarnar. La duda con estos símbolos es si trascenderán, si pasarán a la historia o si se quedarán en un intento político por capturar votos vía la consulta popular o las presidenciales del 26. De eso hablaremos hoy. Andrés Caro es columnista de La Silla Vacía y director de la Fundación para el Estado de Derecho. Además tiene 2 podcasts al aire que son Terrenal y Patria Boba. Gracias por pasar por acá. Hola Tatiana, un gusto y un gran honor. Soy muy fan de Huevos Revueltos. No, muchas gracias. ¿Para qué lees, Andrés, que el presidente usa tantos símbolos como lo hemos visto, no solamente durante esta semana, durante este año? La espada de Bolívar, las referencias a 100 años de soledad, las referencias a Bateman en el M-19. ¿Cómo lees que él utiliza estos símbolos? Yo creo, Tatiana, que hay 3 respuestas por lo menos. En primer lugar, que él le gustan los símbolos. Yo creo que él no ha dejado de ser ese revolucionario romántico setentero que le gusta 100 años de soledad, al que le gusta la iconología del M-19. Esa es la primera, digamos, un gusto personal por esos símbolos. La segunda es un gusto estratégico. Yo creo que el presidente sabe que los símbolos sirven para constituir un movimiento político, sobre todo un movimiento populista, que es lo que él está buscando construir, un movimiento que le hable a las bases. Yo creo que lo de 100 años de soledad es una forma de nacionalismo, pero también de base, porque García Márquez era también de izquierda, latinoamericanista, etcétera, etcétera. Mm. Las referencias permanentes al M, que fue en medio de toda una guerrilla muy, muy de símbolos, robarse la espada de Bolívar, dársela al poeta de Grave, incluso la toma del Palacio de Justicia para hacer un juicio, resultó ser un desastre y una tragedia como la peor que hemos visto en Colombia, pero era también un símbolo. Y el uso de la bandera pues también está ahí. Entonces yo creo que en tercer lugar está también que le está hablando a una base del M, a los hijos de los comandantes, a sus senadores, a sus representantes a la Cámara. Entonces yo creo que hay como 3 niveles de construcción de símbolos en este intento o en esta intentona del presidente al usarlos. Y tiene forma de trascender ese simbolismo porque en general el único que habla mucho de ellos es el propio presidente, no se traduce a otras esferas del gobierno. Tú no ves a los ministros hablando en esas mismas claves, a los funcionarios de gobierno, entonces el único que los utiliza realmente es el presidente. Sí, yo creo que él está muy solo en su uso de los símbolos. También no estoy seguro de si admitiría una competencia creadora de símbolos dentro de su propio gobierno o si más bien él ha asumido que su rol dentro del gobierno, más que ser el presidente, más que ser el jefe del gobierno y de la administración, es simplemente usar símbolos y decir cuál va a ser el símbolo de la semana, cuáles van a ser los talking points simbólicos de la semana y él usarlos, mientras sus ministros y sus funcionarios están en otra cosa, en otro cuento. Ahora, tú escribiste una columna este domingo en La Silla Vacía hablando de las incoherencias del presidente y allí utilizabas un término curioso sobre los disfraces que se ponía el primer mandatario o que él utilizaba, como la locución disfrazada de Consejo de Ministros de la semana anterior. De acá en adelante, ¿cómo lees que se pueda poner el atuendo de presidente y al mismo tiempo de promotor principal del sí a la consulta a 1 año y medio de terminar el mandato? Sí, yo creo que incluso cuando uno oye personas que siguen apoyando al gobierno, dicen, este gobierno ha hecho unos símbolos importantes, ha construido unos símbolos importantes. Tal vez el más importante es la presencia de Francia Márquez en la vicepresidencia. Yo creo que el gobierno siempre tuvo una carga simbólica importante. El presidente en su discurso de posesión dijo, esta es la segunda oportunidad, recordando a 100 años de soledad, pero también en verdad asumiéndose él mismo y su gobierno como una segunda oportunidad, como un gobierno revolucionario, pero de construcción de oportunidad. El primer disfraz es decir, este es el gobierno del cambio, pero en realidad es el gobierno de Armando Benedetti y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de comprarse
senadores con maletas, digamos, o sea, para decirlo en pocas palabras. Y entonces dice, este es el gobierno de las mujeres, pero es el gobierno de Holman Morris y el gobierno de Armando Benedetti. Entonces, en esos símbolos lo que han servido ya no es para motivar el cambio, y esa es la gran tragedia de este gobierno, que para eso servirían los símbolos, para motivar un cambio en la cultura política. Entonces, tú me preguntas qué va a pasar en la consulta. Pues la consulta va a ser una consulta que se va a construir sobre un binario por parte del gobierno, y es con los trabajadores o en contra de los trabajadores. Y ahí el rol de motivador va a ser muy importante, el rol de construcción de símbolos. Yo creo que el presidente se montó en una consulta popular que ya el nombre mismo la carga a su favor. Va a decir, esto es para los trabajadores, para la justicia social, cosas favorables, y los que se opongan a la consulta no se están oponiendo a Gustavo Petro, sino a las grandes masas de trabajadores de Colombia. El discurso de la oposición probablemente va a ser, esto es para Petro, esto es solamente en favor de Petro, y vamos a estar así entre dos narrativas. ¿Cuál va a ser la más fuerte? Yo no sé, y al final creo que va a ser muy reñido y va a ser una campaña muy difícil. Mientras tanto, el presidente va a insistir en los símbolos, en la espada de Bolívar, en la bandera del M-19, en 100 años de soledad, etcétera, etcétera, al tiempo que en su gobierno, como hemos visto, va a dejar que las personas hagan lo que a ellas o a ellos se les dé la gana. Ven, pero ¿qué tanto le puede durar al presidente todo este simbolismo? Yo me acuerdo un presidente que también utilizaba muchos símbolos, que era Juan Manuel Santos, y al final de su gobierno, con la implementación del acuerdo de paz, con la firma del acuerdo, pues todo era simbólico, y todo era tan simbólico que al final nada lo era. ¿A Petro le aguantará la gasolina con este simbolismo? La pregunta es, ¿para qué quiere la gasolina? Entonces yo creo que en los términos de Santos, probablemente el simbolismo fracasó porque no movilizó una tecnocracia para la transformación que él quería y que el acuerdo buscaba. Más o menos sí, porque logró voltear al Congreso para que votaran el acuerdo de paz, pero bueno, en este caso, ¿para qué el presidente está movilizando esta, digamos, caudalosa movilización de símbolos, si uno quisiera? Y lo está haciendo para él. No lo está haciendo para que su gobierno alcance cosas. El presidente lo que va a decir es que a él no lo dejaron gobernar, que las élites no lo están dejando gobernar, que lo perseguían, que los medios lo censuraban, todas las cosas que está diciendo. Y en ese sentido a él le va a seguir funcionando el uso de símbolos. Porque cuando tú ya no estás pensando en que lo que quieres ser es un gobierno de transformación y un presidente de transformación, sino un presidente de martirización, un presidente al que no lo dejaron hacer y que por lo tanto él mismo se transformará en un símbolo de las luchas de los pobres contra los ricos, de los débiles contra los poderosos, pues ahí la movilización simbólica sí puede servir. El problema que va a tener y al que se va a enfrentar siempre y al que se van a enfrentar sus seguidores siempre es que en la misma frase o como contrapregunta uno les va a decir, oiga, ¿y Benedetti no era parte de ese gobierno? Oiga, ¿y cómo eligieron a Vladimir Fernández? Oiga, ¿y qué pasó con Iván Name y con el representante Calle? Y ahí pues el símbolo se destroza. Y entonces no sé qué va a pasar. Yo sí veo que a la máscara se le ven las costuras, digamos. Ahora, Andrés, todos los presidentes quieren buscar su lugar en la historia. Uribe, Santos, Petro, hay niveles de ambiciones, pero puede que las de Uribe y Petro sean ambiciones de trascendencia simbólica muy grandes. Sí, yo creo que la de Santos es exactamente igual. Lo que pasa es que Santos es más inteligente, es Ajá. menos llevado, mejor dicho, más inteligente para eso, no necesariamente para todo lo demás. Entonces yo creo que la construcción del legado de Uribe y de Petro sí es más parecida en el sentido de, porque es más personalista, digamos, Sí. pero no menos egocéntrica que las de otros. Pero en Petro sí es un legado trascendente. Yo creo que él quiere volverse un símbolo para la izquierda, o sea como el lastre con el que la izquierda quiera cargar para bien. De pronto lo será para mal, pero va a ser como este mito como Gaitán. Y Gaitán funciona bien, porque él también lo reclama, insiste en Gaitán, ese es otro como de sus símbolos. En ese sentido, el problema que él tiene es que se está volviendo un símbolo, pero es tanto símbolo de unas esperanzas, de unos reclamos, de unas reivindicaciones, pero también de un gobierno que no ha sido, creo que bajo ninguna óptica, un gobierno bueno, ni siquiera para las personas que iba a ser bueno. Andrés, gracias por tus luces y por pasar por acá. Muchas gracias a ustedes. Seguimos pendientes de las claves de la consulta popular y de toda la movida de poder que va a estar al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque. Feliz fin de semana.